Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente estamos aquí para abordar algunos temas del sistema financiero mexicano. Este día toca el turno a una de las partes más importantes y más sólidas del sistema financiero mexicano, que pues debería de ser de interés de todos, así seamos jóvenes de edad adulta o jóvenes muy jóvenes o personas de edad bastante avanzada. Este tema nos atañe a todos y es algo que deberíamos de conocer. Sin embargo, pues todos sabemos que falta mucha educación financiera pues en el país y pues que realmente todo lo que está relacionado con el sistema financiero como tal es muy desconocido para algunos sectores de la sociedad. Entonces pues hace falta que lo difundamos cada vez más, y a veces uno mismo que se dedica a esto, que es economista, pues lo desconoce, ¿no? Entonces imagínense los demás. Pero bueno, el tema de hoy es la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, o CONSAR, como se conoce mejor eh, por sus siglas, ¿no? Es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o CONSAR. Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, cuyo fundamental objetivo es regular el sistema de ahorro para el retiro. A ver, aquí es importante que diferenciemos entre las dos cosas. Uno es la Comisión Nacional, la CONSAR, y lo otro es el Sistema de Ahorro para el Retiro, que se conoce únicamente como SAR. Y bueno, la labor fundamental de la comisión es regular justamente a este sistema de ahorro para el retiro. ¿Pero qué es este sistema? Bueno, el sistema se encarga de eh, administrar las aportaciones de los trabajadores, patrones y del gobierno federal, de administrar y no nada más administrar, también distribuir todas las aportaciones de los trabajadores y del gobierno federal y de los patrones en las cuentas individuales, que pues finalmente son propiedad de cada uno de los trabajadores. Esto con la finalidad de acumular recursos para la obtención de pensiones, y pues esto con la finalidad de tener buenas políticas de previsión social. Este sistema de ahorro para el retiro está regulado por la Ley de Seguro Social, y pues establece las reglas para que el SAR funcione adecuadamente. Se va a encargar de vigilar que se resguarden los recursos de los trabajadores, que no se pierdan por ningún motivo. También va a supervisar que los recursos de los trabajadores se inviertan para generar más rendimientos, o bien para preservar su valor en el tiempo. Entonces se van a invertir con parámetros y límites establecidos por la Comisión Nacional, ¿no? Por la CONSAR. También está facultado para imponer multas a los afores y sanciones a los empleados que en algún caso lleguen a incumplir con estas reglas. Aquí mencioné un concepto interesante, las afores. Las vamos a ver posteriormente, vamos a explicar y a ver de qué se tratan estas afores, pero mientras lo vamos a dejar así, en que la Comisión Nacional puede multar a las afores, ¿no? Bueno, nuestro sistema de ahorro para el retiro, o SAR, se va a conformar de tres elementos fundamentales. Uno, van a ser las aportaciones que hace el gobierno; otro van a ser las aportaciones que hace el patrón; y otro van a ser las aportaciones del trabajador. Estos tres elementos van a constituir la cuenta individual de pensión y retiro de los trabajadores. Así es como la estructura básica del sistema de ahorro para el retiro. Luego les comentaba yo hace rato acerca de las afores. Es de hecho uno de los términos más utilizados y más conocidos eh, cuando hablamos de pensiones, ¿no? Siempre dicen, ¿dónde tienes tu afore? O ¿cuánto tienes en tu afore? Pero muchos desconocemos lo que es el afore. Y bueno, estas son instituciones financieras privadas que administran los fondos para el retiro y ahorro de los trabajadores que están afiliados al Sistema Mexicano del Seguro Social, o al de los trabajadores del Estado, al Seguro Social de los Trabajadores del Estado, o ISSSTE. También va a administrar a través de cuentas personales lo que tiene cada trabajador,
y lo que va aportando, ¿no? a sus cuentas a lo largo de toda su vida. Todas las AFORES están reguladas por la CONSAR y, como les digo, son instituciones financieras privadas. De hecho, tenemos varias, ahorita vamos a ver los ejemplos de algunas. Y bueno, ¿para qué sirve una AFORE? Una AFORE sirve para proteger y hacer crecer el ahorro para el retiro que tienen los trabajadores. ¿Para qué querríamos hacer crecer el ahorro para el retiro? ¿Por qué no simplemente guardamos nuestras aportaciones debajo del colchón y vamos tratando de que se mantengan ahí sin tocarle ni un solo pelito para que cuando en el momento en el que nos retiremos ya lo podamos tener? Porque cuando nosotros contratamos una Afore tenemos que pagar las comisiones de administración de la cuenta. Entonces ustedes dirán, bueno, pues ¿para qué yo quiero que me la administren? Mejor la administro yo y la guardo debajo del colchón. Bueno, pues específicamente las Afores se encargan de hacer que se garantice el poder adquisitivo del patrimonio de los trabajadores en el tiempo. Para poder garantizar este poder adquisitivo, lo que hacen es invertir el dinero de los trabajadores en instrumentos financieros que sean seguros, ¿no? Esa es una de las principales características y que le generen rendimientos a los trabajadores a lo largo del tiempo. Cada trabajador va a tener el derecho de tener una sola cuenta individual, así pasen de un trabajo a otro, a otro, a otro más. El trabajador siempre va a tener derecho a una sola cuenta individual en una institución financiera que pues se dedica exclusivamente a administrar los fondos para el retiro, es decir, una Afore. Todas las personas o todos los trabajadores del país que están afiliados al IMSS o al ISSSTE deben estar registrados en una Afore y tienen el derecho de poder elegir entre una de las tantas que hay. Sin embargo, la gran mayoría de las personas desconoce este derecho de poder elegir a cuál de las Afores van a pertenecer y regularmente pues les llegan con el contrato, ustedes nada más lo firman y dice Afore, Banamex, Afore, pensionista. Y ustedes después dicen, bueno, pues ahí lo tiene la empresa, ¿qué más puedo hacer yo, no? Pues sí, ustedes pueden elegir, pueden cambiarse de Afore al que pertenecen y buscar cuál es el que más se acomoda a sus metas a futuro, ¿no? Pero bueno, normalmente, como les digo, se asignan y a las personas que no eligen ninguno, pues de acuerdo con los criterios establecidos por la CONSAR, simplemente se les asigna a uno o es el que la empresa tiene contratado, ¿no? Finalmente. Entonces, pues bueno, esto es en general de lo que se tratan las Afores. Elegir una Afore no es fácil, deben de considerarse muchos elementos. De hecho, cada una de las empresas o de las instituciones que se dedican a administrar los recursos, cada una de las Afores, tienen un departamento encargado justamente para la asesoría de las personas que quieren tener su Afore en esa institución. Es decir, contratan asesores para que puedan llevar a cabo la labor de venta entre los usuarios, ¿no? Porque es una cuestión complicada de elegir. Uno debe de tomar en cuenta varias cosas. Aquí les estoy mostrando una tabla que contiene las comisiones que cobran por manejo de cuenta, las Afores. La que cobra menos comisiones es Pensioniste, luego sigue Citibanamex hasta llegar a Invercap, que es la que cobra más junto con Coppel y Banco Azteca. En promedio se cobra un punto 92 por ciento del saldo administrado, es decir, al total que ustedes tienen como dinero eh, junto, digámoslo así, como lo que han ido contando a lo largo del tiempo, se le va a cobrar un punto 92% de comisión por ese punto 92 es promedio de todos los que hemos estado revisando. Pero es sobre el monto que ustedes tienen ahorrado o que van ahorrando a través del tiempo. Y se va actualizando, ¿no? A medida que ustedes van ahorrando más, es este promedio, es esta comisión que les cobran sobre el monto actualizado. Entonces se actualiza anualmente estas comisiones. Ya sea anual o mensualmente, dependiendo de cómo hagan su contratación. También a veces no es tan bueno nada más guiarse por la que cobre menos comisión, ¿no?
sino que también existen medidores de atributos de servicios de las AFORES, en las que las personas han ido, bueno, no solamente las personas, sino también la CONSAR, se encarga de ir midiendo los atributos y servicios que ofrece cada una de las AFORES. Hay algunas que ofrecen más beneficios que otras o ofrecen otro tipo de servicios. En este caso, las mejores calificadas son el Afore Sura, Profuturo y Citibanamex. De hecho, pueden ver que la peor calificada es Pensioniste, ¿no? En cuanto a los atributos y servicios que ofrece. Esto incluye, pues, la atención que obtiene el cliente, los diferentes servicios que tienen, las prestaciones, las comisiones, incluye todo ese tipo de instrumentos, ¿no? Vamos a tener varios Afores, entre los que destacan Afore Azteca, Citibanamex, Afore Coppel, Inbursa, Pensioniste, Profuturo, Sura, Afore Banorte. Bueno, son varios los que existen en México y todos se encargan de administrar los fondos de ahorro de los trabajadores, ¿no? A veces las empresas ya tienen convenio con alguno de estos y hay veces que no tienen ningún convenio y simplemente las cuentas de los trabajadores se asignan a alguna de estas afores privadas. Normalmente una cuenta individual se va a constituir de la siguiente manera. Se va a constituir de una subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de una subcuenta de vivienda y de una subcuenta de aportaciones voluntarias. Cabe señalar que todo lo que vamos a mencionar a continuación, es decir, todas las aportaciones, se van a realizar sobre el salario base de cotización. Este salario de base de cotización es el que tiene el trabajador durante ese año de la cuenta individual, ¿no? Su salario base considerando, bueno, su salario base sin considerar los descuentos y sin considerar el pago de impuestos, es únicamente el salario base, sin incluir tampoco bonos, eh, por ahí donativos o cualquier otra cosa, no, únicamente es el salario base. Bueno, entonces de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se acumulan aportaciones por tres partes, que es por parte de los patrones, como habíamos dicho, del gobierno federal y del mismo trabajador, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, esta cuenta va a financiar las pensiones derivadas de seguros de invalidez, seguros de vida, retiro, edad avanzada y vejez. También este concepto de cesantía es interesante, de hecho se los puse aquí en una notita abajo para que vean que es importante. La cesantía es cuando, básicamente como un seguro de desempleo, ¿no? Es cuando una vez que el empleado se queda sin trabajo, pues tenga los recursos suficientes para permitir bueno, para que se le permita sobrevivir mientras consigue un nuevo empleo, ¿no? Entonces, básicamente es como un seguro de desempleo que pues nosotros no estamos obligados a cobrar en el caso de quedarnos sin trabajo, ¿no? Simplemente es una opción que se tiene, nosotros podemos acudir a la Afore a retirar justamente de esta cuenta de cesantía, ¿no? Eh, bueno, entonces la cesantía en edad avanzada del trabajador va a aportar un 1.125%, el patrón va a aportar 3.150% y el gobierno federal 0.22% del salario base cotizado. Por otra parte, la parte del retiro es el 2% del salario base del trabajador y esta es una aportación que hace directamente el patrón, sí, es patronal. Por último, va a haber una cuenta social que es una aportación adicional que realiza el gobierno federal y va a consistir en 1.45 pesos diarios. Esto es multiplicado por el año comercial, que son 360 días, ¿sí? Cuenta como año comercial. Por otra parte, tenemos la subcuenta de vivienda, que no tiene absolutamente nada que ver con la subcuenta de retiro. Es así como, pues, como su nombre lo dice, una subcuenta por separado. Y en esta se van a registrar las aportaciones que realiza el patrón para poder adquirir o construir una vivienda, y estas aportaciones son administradas por lo que se conoce como el Infonavit. Eh, el Infonavit lleva años administrando eh,
esta cuenta y es el Instituto del Fondo Nacional de, ay, perdón, se me fueron las siglas, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, ¿sí? Entonces, este instituto se encarga de administrar esos recursos y recaba el 5% del salario base de cotización, que también es una aportación que realiza el patrón, y, y la Afore pues únicamente lo registra o lleva el control de los recursos, pero no lo administra. La Afore únicamente lo tiene ahí como parte de un registro de la aportación a la cuenta, pero el Infonavit es el que lo estaría administrando en este caso. Aquí, como pueden ver, ya con estas dos subcuentas, pues la aportación del patrón es realmente importante, ¿no? En este sentido, a lo mejor ustedes lo ven un poquito, pero multiplicado por todos sus trabajadores, y además es una aportación considerablemente eh, cuantiosa, ¿no? De hecho, por eso muchas de las empresas no ofrecen todas las prestaciones. Cuando ustedes van a un trabajo y no les ofrecen las prestaciones, los contratan por honorarios y demás, tienen que revisar justamente esto, que ustedes estén aportando algo a su vida futura, ¿no? Porque a veces las empresas contratan de esta manera para evitarse justamente hacer todas estas aportaciones al retiro de los trabajadores, ¿no? Entonces, ustedes ponderen, hay veces que los salarios son mucho mejores cuando contratan por honorarios o cuando no ofrecen ninguna prestación en cuanto a ahorro para el retiro. Sin embargo, pues es un costo que vamos a tener a largo plazo, ¿no? A largo plazo nuestro ahorro pues va a ser nulo en el caso de que trabajemos toda nuestra vida en el sentido de trabajar por honorarios. A lo mejor ese ahorro nosotros podríamos hacerlo en una cuenta de inversión o en una cuenta adicional si es que tenemos la disciplina para poder hacerlo, e incluso pues podríamos ahorrar mucho más, ¿no? Sin embargo, si no tenemos ese control, pues sí es bueno que vayamos pensando en el futuro, pues tratando de aportar a nuestra cuenta para el retiro, ¿no? Por último, tenemos la subcuenta de aportaciones voluntarias, que son los depósitos voluntarios que hace ya sea el patrón o el trabajador. En este caso, obviamente, casi siempre se hace por los trabajadores. Y últimamente ya hay maneras muy sencillas de hacerlo. Ya pueden ir a cualquier tienda de conveniencia conocida como Walmart o cualquier Oxxo y decir, quiero aportar tanto a mi cuenta de ahorro para el retiro, ¿no? Entonces pueden hacerlo de esa manera. Y ya es muy, muy, muy sencillo. También, dependiendo del Afore que ustedes elijan, pues se facilitan todas estas operaciones. Por otra parte, vamos a tener las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, que se conocen como CIEFORES. Las CIEFORES, como les comento, son sociedades de inversión o fondos de inversión en los cuales las Afores invierten los recursos de los trabajadores para buscar obtener el mayor rendimiento posible. Entonces, básicamente, estas CIFORES son planes o fondos de inversión que se tienen para preservar el valor de nuestro dinero en el futuro y para hacer que se incremente, ¿no? En el mejor de los casos. Las instituciones financieras o los Afores que administran las cuentas individuales, pues se encargan de manejar los recursos de tal manera que pues generen rendimientos y van buscando a qué CIFORE corresponde cada persona y en qué CIFORE le conviene más estar. Los trabajadores normalmente dentro de las Afores se van a clasificar de acuerdo con su edad para determinar en cuál de las reglas de inversión les corresponde estar. En el sistema de ahorro para el retiro SAR existen cinco fondos de inversión llamados CIFORES, y a cada ahorrador pues le corresponde una. Estos CIFORES están, como les digo, organizadas por edad. La edad va a importar bastante al momento de invertir porque pues el horizonte de tiempo en el cual se invierte va a depender específicamente de los años que le hagan falta a los trabajadores para pensionarse. Como ustedes saben, cualquier inversión implica un beneficio, pero también implica un riesgo. Entonces, el hecho de que se ubiquen en estas diferentes CIFORES va a implicar diferente nivel de riesgo y diferente nivel de rendimiento. Entonces, a medida que va avanzando la persona en edad,
se van haciendo cada vez las inversiones más seguras, pero a la vez de que son más seguras, también son con menos beneficios, ¿sí? Con un menor porcentaje de beneficio. Actualmente, una persona que, por ejemplo, está entre los 46 y 59 años, sí puede solicitar que se haga un cambio, por ejemplo, a la CIEFORE básica 2, en donde están las personas de 37 a 45 años. Puede decir, ¿sabes qué? A mí me conviene más estar en la básica 2 porque yo quiero obtener mayores rendimientos sin importar que el riesgo sea mayor. Entonces, sí pueden hacer ese cambio. Y muchas personas de hecho lo desconocen, ¿no? Nada más dejan su Afore así como está, así como lo firmaron, y ya no le vuelven a hacer ningún cambio. Entonces a veces sí conviene evaluar el riesgo y evaluar los beneficios que se tienen en cada una de las CIEFORES. Aquí les hago un señalamiento. Estas CIEFORES básica 1, 2, 3 y 4 son las clasificaciones generales que se tenían antes de 2020. Actualmente se está trabajando en una nueva clasificación que todavía no ha sido publicada por la CONSAR, pero parece ser que ya cambiaron un poco estas formas de clasificar las CIEFORES. Sería cuestión de estar pendiente y de buscar los nuevos documentos que van a avalar esta parte, pero pues por lo pronto decirles que antes de 2020 siempre estuvo organizado de esta manera. Y pues los rendimientos a 2020 justamente se clasificaban de la siguiente forma. Los nacidos después de 1995, es decir, los que se conocen como los millennials, o los que tienen pues 25 años cumplidos, 26 más o menos, que están en los años 20, tienen un promedio ponderado de rendimiento neto de 5.15%. Los nacidos de 1990 a 1994 que andan rozando los 30 años, 30, 33 años más o menos, van a tener un rendimiento promedio de 5.11%. Si ven, la diferencia es mínima en cuanto a los que andan en los 20 más o menos, pero conforme va avanzando, los nacidos del 85 al 89, que ya están alrededor de los 30 años, digo 35, 37 años, su promedio ponderado de rendimiento ya baja a 5.07%. Si nos vamos a los siguientes nacidos desde el 80 al 84, igual su promedio ponderado ya baja. Y si nos vamos a los nacidos entre los 70 y los 74 años, que más o menos rondarán entre los 50 años de edad actualmente, pues vean cómo su rendimiento neto ya bajó hasta 4.77%. Pero a la par que baja el rendimiento, también baja el riesgo, ¿no? Para el resto de las tasas pues siguen bajando para las personas que continúan en diferentes rangos de edad, y los pueden consultar en la liga que les puse aquí abajo, en la de los blogs de acuerdo a es un blog financiero que lo agrupa de acuerdo a la edad. ¿Sí? Entonces lo pueden consultar ahí y van a ver cómo a medida que van avanzando los grupos de edad, el rendimiento se vuelve cada vez menor. ¿En qué se invierten las CIEFORES? Bueno, las CIEFORES dijimos que son fondos de inversión, pero esos fondos de inversión, ¿en qué invierten? ¿Sí? ¿En qué se invierte ese dinero de los trabajadores? Bueno, se va a invertir esencialmente en 4 tipos de instrumentos. Los de renta fija, que son en su mayoría bonos del gobierno, y estos generalmente se aplican a los CIEFORES de gente que es mayor a 65 años, justamente porque son inversiones más seguras, que tienen menor riesgo. Por otro lado, están las acciones de renta variable, que en su mayoría son acciones, como lo mencioné, y se aplican a las CIEFORES de gente joven, ¿sí? De gente que está entre los 20 y los 30 años. ¿Por qué? Porque los rendimientos que va a obtener son mucho mayores, pero también el riesgo es mayor. Y con riesgo me refiero a que hay riesgo de perder el dinero que llevan guardado hasta ese momento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién me lo paga si lo pierdo? Nadie se los paga. Ustedes en cuanto firman ese Afore en el que desean estar y que ese Afore les dice que va a invertir su dinero en la CIEFORE tal, ustedes les están dando eh, la autorización de poder invertir su dinero con el riesgo de que ese dinero se pierda. Entonces es importante que ustedes lean las letras chiquitas del contrato de Afores que les están dando, porque ustedes están autorizando la administración y están asumiendo que ese dinero se puede perder en alguna de las inversiones que se hacen en las CIEFORES.
Entonces, de hecho, es parte de lo que sucedió en algún momento con las inversiones que se hicieron en el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco, ¿no? Porque se invirtió ese dinero de los trabajadores de algunas de las afores, se invirtieron en fibras. Esas fibras eran, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos del sector bursátil, esas fibras son instrumentos financieros que tienen que ver con el desarrollo en el campo hipotecario, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que cuando se canceló el aeropuerto, pues efectivamente esas inversiones pues se perdieron, ¿no? De alguna manera porque ya no se continuó, ya esas fibras ya no tuvieron valor, se vendieron, pero realmente pues no se podían vender a gran cantidad de precios porque pues ya no tenía ningún valor porque el aeropuerto fue cancelado. Entonces las personas que perdieron sus ahorros en ese instrumento de inversión, pues no tenían mucho que reclamar en el sentido de que se da la autorización por parte del trabajador de que se invierta en los diferentes tipos de afores. Sin embargo, aquí el que falló de alguna manera, y eso es a título personal la opinión, es la comisión, la CONSAR, la Comisión de Ahorro para el Retiro, porque ellos tienen que encargarse de ver que estas inversiones sean seguras, ¿no? De autorizar que estas inversiones sean seguras y que no se pierda gran cantidad del ahorro de los trabajadores, porque es importante que los instrumentos se deben de diversificar, no puede ir todo el ahorro de un trabajador invertido a la renta variable, eso definitivamente no se puede. Aquí, de hecho, en el cuadrito se los pongo. La ley prohíbe que las afores inviertan más del 40% en instrumentos de renta variable y más del 20% en valores extranjeros. Entonces, el 60% de las inversiones debe de ser en renta fija o en renta de deuda, que son títulos y bonos emitidos por empresas. Por otra parte, pues existen otros instrumentos como los instrumentos estructurados, valores y estructurados como, bueno, y otros son los valores en el extranjero o los commodities, que son básicamente recursos naturales, maíz, oro y demás, ¿no? Estos son todos los commodities. Y bueno, estos son como complementos de los porcentajes de renta fija y renta variable, ¿no? Estos dos, la renta de deuda y otros. Entonces, esto es bastante importante que lo conozcan. Y ya por último, pues les puse por aquí una actividad. Este problema es muy interesante porque pues se apega un poco a las condiciones laborales de muchos de los trabajadores actualmente, ¿no? Tenemos un trabajador que labora por 20 años en una empresa donde percibe un salario base promedio. Les estoy poniendo promedio porque pues tendríamos que analizar cómo fue cambiando su salario a través del tiempo, a través de esos 20 años y hacer un cálculo año con año, si no fuera un salario promedio, ¿no? Año con año tendríamos que hacer el cálculo de su salario base. Sin embargo, aquí para, a manera de ejemplo, de ejemplificar este ejercicio y verlo, simplificarlo, ¿no? De una manera más concreta, estoy tomando un salario base promedio, ¿no? Promedio a lo largo de esos 20 años. Entonces estamos pensando que el trabajador mantuvo a lo largo de esos 20 años un salario más o menos entre 15,800 pesos. Determine cuánto va a aportar el trabajador a la subcuenta de cesantía en edad avanzada. Para resolver este problemita se van a regresar a la tablita que tienen en esta diapositiva, en la diapositiva número 6. Y aquí les dice cuánto porcentaje tienen que calcular de su salario promedio base. Entonces, esa es la tablita que van a utilizar para resolver este problema. ¿Cuánto aporta el patrón a la subcuenta? ¿Cuánto aporta el gobierno a la subcuenta? ¿Cuánto obtendrá por concepto de ahorro para el retiro? ¿Cuánto obtendrá por concepto de cuota social? Únicamente es ir calculando los porcentajes de este saldo promedio. Pero recuerden, este es un salario base promedio mensual. Entonces ustedes tienen que multiplicarlo por los 12 meses y a su vez por los 20 años para obtener el total de el monto total que va a obtener el trabajador a lo largo de todo el tiempo. Al final les pregunta a cuánto asciende la cuenta por cesantía y edad avanzada. Lo único que tienen que hacer es sumar todos los anteriores,
que pues sean valores netos por los 20 años. ¿Y cuánto tendrá de apoyo para la vivienda Infonavit? Entonces ahí también hacen el cálculo con su porcentaje. Y finalmente la pregunta 8, de hecho, es una de las cosas más importantes y más interesantes. Dice, suponiendo que el trabajador se retira a los 20 años y, bueno, nos dice de cuánto tendrían que ser las aportaciones voluntarias mensuales para tener una subcuenta para cesantía en edad avanzada de 350,000 pesos. Lo que ustedes tienen que hacer es que si ya calcularon a cuánto asciende el valor de la subcuenta de cesantía y edad avanzada, más o menos van a ascender como unos, ¿qué serán? 200 y tantos mil pesos. Entonces ustedes hacen la resta de estos 350,000 menos la cantidad que obtuvieron en el punto 6 y la dividen entre los 20 años y luego entre los 12 meses y así van a obtener la aportación voluntaria mensual que tiene que hacer el trabajador, ¿sí? Esto es para que se den una idea básicamente de cómo están los ahorros para el retiro actualmente. Solamente es una idea muy vaga, es un ejemplo muy general en el que le faltan muchos factores externos, pero pues para que vean un poco a lo que asciende el retiro de un trabajador que tiene un salario base promedio de 15,800 pesos a lo largo de 20 años de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, más que un ejercicio, es una reflexión sobre este asunto y que mientras, si ustedes tienen en mente de tener un retiro a largo plazo, pues lo vayan considerando desde el primer momento en el que buscan un empleo, que tengan esas prestaciones de seguridad social. Y bueno, pues esto sería todo por la clase de hoy. Todo lo que corresponde a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro o CONSAR. Espero les haya servido, espero lo hayan entendido de manera clara. Si no fue así, me pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, las pueden escribir aquí en el video, o también pues ya saben que me pueden enviar un correo o cualquiera de los otros medios de contacto. Pues sin más, me despido por el día de hoy. Cuídense mucho, denle like, compártanlo con compañeros que tengan y pues cuídense mucho. Bye.